Andrés Manuel López Obrador alcanzó la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018 gracias al financiamiento millonario directo del Cártel de Sinaloa. Ese cártel transfirió entre 2 y 4 millones de dólares en efectivo a operadores y personas de su máxima confianza durante la campaña presidencial de 2006. El dinero se entregó en varias partidas, en efectivo, a través de intermediarios cuidadosamente seleccionados, con el objetivo preciso de comprar compromisos de largo plazo. Colocar a un fiscal general de la República afín al cártel, garantizar tolerancia operativa para sus actividades de tráfico, producción y distribución de drogas, y crear barreras institucionales que impidieran o dificultaran las acciones de la Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos en territorio mexicano. La DEA documentó estos pagos con testimonios jurados de informantes de alto valor que habían sido capturados, procesados y extraditados a Estados Unidos. Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, fueron los principales encargados de autorizar y supervisar las transferencias desde la cúpula del cártel. Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, uno de los operadores más cercanos a los Beltrán Leiva en esa época, declaró bajo juramento ante la Procuraduría General de la República y agentes federales estadounidenses que él mismo entregó $500,000 en efectivo a López Obrador el 15 de junio de 2006. En una habitación de hotel en Gómez Palacio, Durango. Esa entrega no fue aislada. Formó parte de un esquema que incluyó al menos 3 pagos adicionales en diferentes fechas y localidades entre mayo y septiembre de 2006, todos registrados en reportes internos de inteligencia de la DEA con fechas, montos aproximados y descripciones de los intermediarios involucrados. La investigación formal de la DEA se inició en 2010 y permaneció activa hasta finales de 2011. Durante esos 18 meses se acumularon pruebas de múltiples fuentes. Grabaciones de conversaciones entre operadores del cártel, reportes de seguimiento financiero que rastreaban movimientos de efectivo desde cuentas y casas de cambio controladas por el grupo criminal, cruces de declaraciones de 5 informantes independientes que coincidían en los montos totales, entre 2 y 4 millones de dólares, en las fechas aproximadas de las entregas y en las condiciones del acuerdo. Los testigos explicaron que el dinero provenía directamente de la Federación. La alianza temporal entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva que dominaba el tráfico hacia el noroeste de México en esa época. A cambio del financiamiento se esperaba que, en caso de triunfo electoral, López Obrador designara a un procurador general dispuesto a frenar investigaciones sensibles contra el cártel, permitirá la operación sin grandes operativos federales y obstaculizara cualquier cooperación activa con la DEA. La operación interna de la agencia estadounidense recibió el nombre Código Operación Polanco. Se evaluaron varias propuestas de operaciones encubiertas dentro de México para verificar los flujos de dinero, las reuniones y los contactos, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó el cierre definitivo de la carpeta. La razón oficial fue el riesgo político y diplomático extremo. Abrir un proceso penal contra un político mexicano que posteriormente ganaría la presidencia habría provocado una ruptura bilateral de consecuencias imprevisibles para la relación México-Estados Unidos. Una vez instalado en Palacio Nacional, los beneficios para el cártel de Sinaloa se hicieron visibles en decisiones de alto impacto y en eventos que marcaron el sexenio. El 17 de octubre de 2019 se produjo el episodio conocido como Culiacanazo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvo a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y coordinador operativo de primer nivel del cártel, en cumplimiento de una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos. Apenas unas horas después, cientos de sicarios fuertemente armados con fusiles Barrett calibre 50, lanzagranadas RPG, ametralladoras de calibre 50 montadas en camionetas y vehículos blindados improvisados tomaron el control práctico de la ciudad de Culiacán. Bloquearon las principales avenidas de acceso, capturaron rehenes civiles, incluyendo familias enteras en sus hogares, dispararon contra helicópteros militares Black Hawk, incendiaron vehículos y amenazaron directamente a la población a través de altavoces y redes sociales. El enfrentamiento duró aproximadamente 8 horas.
El gobierno federal, desde el más alto nivel, ordenó la liberación inmediata del detenido para evitar una masacre de dimensiones catastróficas. La decisión se comunicó públicamente como una medida humanitaria destinada a preservar la vida de civiles y elementos de seguridad. El cártel de Sinaloa demostró con hechos concretos que podía sitiar una capital estatal, paralizarla militarmente y forzar al Estado mexicano a ceder bajo amenaza armada directa. En octubre de 2020 la DEA arrestó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles al general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien había ocupado la Secretaría de la Defensa Nacional de 2012 a 2018 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La acusación formal presentada ante una corte federal estadounidense lo señalaba como facilitador de operaciones del cártel H2, escisión violenta de los Beltrán Leiva, durante su gestión al frente de la Sedena. López Obrador reaccionó de forma inmediata y contundente, acusó públicamente a la DEA de fabricar pruebas, de actuar sin notificación previa al gobierno mexicano y de violar la soberanía nacional. Exigió la repatriación inmediata del general. Estados Unidos cedió a la presión diplomática, desistió de los cargos y permitió el regreso de Cienfuegos a México. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación y, en menos de un mes, lo exoneró por completo al declarar que no existían elementos probatorios suficientes. El caso dejó establecido un precedente inequívoco: cualquier figura del círculo de seguridad o de confianza del presidente quedaba protegida frente a acciones unilaterales de autoridades estadounidenses. En marzo de 2020 López Obrador realizó una visita oficial a Badiraguato, Sinaloa, el pueblo natal de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante el recorrido se reunió con Griselda López Pérez, madre del capo, quien le entregó una carta manuscrita solicitando el traslado de su hijo a una prisión mexicana y mejores condiciones de reclusión. La escena fue grabada por los medios oficiales y difundida ampliamente. En fechas cercanas a esa visita, informantes de la DEA reportaron movimientos financieros adicionales hacia asesores y operadores muy próximos al presidente. Un testimonio específico señaló que un confidente de máxima confianza de López Obrador sostuvo una reunión con Ismael El Mayo Zambada antes de la toma de posesión del 1 de diciembre de 2018. Otro caso documentado involucró transferencias de hasta $4 millones provenientes de los Zetas a dos aliados directos del presidente, con la expectativa explícita de obtener liberación de prisión para líderes del grupo. Al menos uno de esos movimientos financieros coincidió temporalmente con el viaje a Badiraguato. La estrategia de seguridad pública oficial, bautizada como Abrazos, no balazos, facilitó la expansión territorial y económica del cártel de Sinaloa y de otros grupos criminales de gran envergadura. Durante el sexenio completo se registraron entre 190.000 y 200.000 homicidios dolosos según las cifras consolidadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SENSP. El promedio diario de asesinatos osciló entre 90 y 95 víctimas en varios años del periodo presidencial. El número de organizaciones criminales fragmentadas aumentó de aproximadamente 9 grandes cárteles en diciembre de 2018 a más de 200 estructuras menores y altamente violentas hacia septiembre de 2024. La producción industrial de fentanilo en laboratorios clandestinos ubicados principalmente en Sinaloa y estados colindantes creció de forma exponencial. El tráfico transfronterizo de esa sustancia hacia Estados Unidos se multiplicó, generando ingresos multimillonarios anuales para el cártel de Sinaloa. Paralelamente se expandieron la extorsión masiva a comercios, transportistas y agricultores, el cobro de piso en comunidades rurales e indígenas, el secuestro express, el tráfico de personas migrantes y el control absoluto de rutas carreteras, puertos y fronteras estatales en regiones como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California, Michoacán, Guerrero, Colima, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y partes de Tamaulipas, Veracruz y Chiapas. López Obrador rechazó todas estas revelaciones de manera sistemática, pública y reiterada. Calificó los reportajes de falsos, los atribuyó a campañas políticas orquestadas por la DEA y por medios de comunicación alineados con intereses del gobierno de Estados Unidos. En sus conferencias de prensa matutinas dedicó decenas, si no cientos, de horas a desmentir las publicaciones punto por punto.
Exigió explicaciones formales y por escrito al Departamento de Justicia estadounidense, acusó a los autores de injerencia extranjera y defendió que su administración actuaba con absoluta independencia, soberanía y prioridad en las causas sociales de la violencia. Argumentó repetidamente que la violencia extrema era herencia directa de gobiernos anteriores, que la causa estructural principal radicaba en el consumo masivo de drogas en Estados Unidos y que su gobierno optaba por la inversión social masiva y la prevención en lugar de la confrontación armada que, según su visión, solo generaba más fragmentación criminal, más muertes y más sufrimiento para la población. El patrón completo es consistente y se extiende a lo largo de casi 2 décadas. Financiamiento millonario del cártel de Sinaloa en la campaña presidencial de 2006, liberación de Ovidio Guzmán López bajo presión armada directa en octubre de 2019, repatriación inmediata y exoneración total de Salvador Cienfuegos en 2020, reuniones públicas y privadas con familiares directos de capos del cártel, archivo sistemático y repetido de investigaciones de la DEA. Expansión sin precedentes del control territorial del crimen organizado, multiplicación de laboratorios de fentanilo. Cifras récord de homicidios dolosos y consolidación económica del cártel más poderoso de México durante todo el periodo presidencial. Estos elementos configuran un escenario en el que el cártel de Sinaloa obtuvo beneficios operativos, políticos, diplomáticos y económicos tangibles y sostenidos a lo largo de los 6 años de gobierno. El resultado final es un presidente que gobernó con el respaldo financiero inicial y la influencia operativa continua del cártel más poderoso de México, mientras el país registraba niveles históricos de violencia letal. El crimen organizado fortalecía su dominio en amplias regiones del territorio nacional y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos alcanzaba dimensiones industriales sin contención efectiva por parte del Estado mexicano.